Llegó el momento de la línea B, la línea de Ecatepec, Aragón y Nezahualcóyotl, la línea bicolor, la primera línea que combinó los tres tipos de estación. Se toma solo un dato por línea, con la cantidad total de todo el 2025. La línea B cuenta con 21 estaciones y su recorrido es de aproximadamente 39 minutos y un poco más de 20 kilómetros en servicio. Y sin más que añadir, aquí comienza el viaje. Afluencia de la línea B. Puesto 21. Y como era de suponer, comenzamos con una estación de correspondencia algo obvia y es la estación Morelos. Dije que era algo obvia ya que la línea 4 es de las menos usadas y al ser de correspondencia es claro que no tendría tanta afluencia. La colonia Morelos es una colonia muy conocida debido a que alberga el mercado de Tepito, pero al ser una colonia que abarca dos alcaldías, la zona alrededor de esta estación pertenece más al lado de Venustiano Carranza y aunque se puedan encontrar algunos puestos comerciales, la estación brinda un servicio más local. Para la población, se puede encontrar una estación cercana del mismo nombre de la línea 4 del Metrobús, así como otros transportes, ubicada entre Congreso de la Unión y Avenida del Trabajo Eje 1 Oriente y 1 Norte respectivamente, entre las colonias Morelos y Penitenciaría y cercana al Mercado Morelos y el Archivo General de la Nación. La estación obtuvo un total de 1.617.427 pasajeros. La estación y por tanto su pictograma representan a la colonia mencionada. José María Morelos y Pavón fue un sacerdote, militar y político novohispano que lideró la segunda etapa de la independencia de México. Inaugurada un 15 de diciembre de 1999, pasemos a ver más estaciones. Puesto 20. Y si nos dirigimos más hacia la terminal oriente, tenemos a la estación Bosque de Aragón. El Bosque de Aragón es un parque recreativo del noreste de la Ciudad de México. Es inaugurado el 20 de noviembre de 1964 en terrenos que fueron potreros de la antigua hacienda de Aragón. La silueta representa árboles en referencia al sitio mencionado. Algo curioso es que en su proyecto de reforestación, se trajeron árboles de los viveros de Coyoacán, lugar que cuenta con una estación de metro igualmente. Aperturada un 15 de diciembre de 1999, la estación ubicada en la ya alcaldía Gustavo Amadero, contó con un total de usuarios de 1.899.325. La estación que se encuentra dentro de las colonias San Juan de Aragón tercera, cuarta y quinta sección, quizá no cuenta con tanta afluencia debido a que estas zonas están rodeadas de casas particulares y no tantos multifamiliares, a pesar de que la estación cuenta con un mercado cercano, escuelas como un Conalet, parques y el propio Bosque de Aragón, que cuenta con delfinarios, cabañas, área para practicar deportes y también comprende en parte al Zoológico de Aragón. Es posible que sea más utilizada esta estación en fines de semana e igualmente estaciones de la línea 6 del Metrobús cubren la zona del Bosque de Aragón del lado poniente. De esta manera pasemos a otro puesto. Puesto 19. Tenemos una estación subterránea, una superficial y es turno de una elevada y este puesto es para Ricardo Flores Magón. Ricardo Flores Magón, inaugurada el 15 de diciembre de 1999. Brinda servicio para las colonias Moctezuma segunda sección y Revolución. Quizá las zonas alrededor no cuentan con sitios que aglomeren gran cantidad de personas diariamente y sea una estación para uso más local a las colonias mencionadas, de aquí su puesto en este conteo. La estación se localiza muy cercana a la avenida del Gran Canal, que se ha ido transformando en un parque lineal. Quizá las zonas no están tan pobladas al no contar con tantos multifamiliares y tener negocios más locales. Aún así la estación junto un total de 2.075.484 pasajeros. La silueta de la estación es el busto de Ricardo Flores Magón. Ricardo Flores Magón es considerado como el más grande e importante revolucionario, aunque a diferencia de otras estaciones, esta no cuenta con una referencia tan clara de por qué lleva este nombre. Al no encontrarse cercano a una calle o zona con dicho nombre, se cree que el nombre de la estación fue otorgado como una especie de reconocimiento a dicho personaje. Por otra parte, se dice que se tomó este revolucionario por el hecho de que la colonia al norte es nombrada Revolución y no cuenta con una calle en honor a este personaje, y de esta manera se haría énfasis en cuanto al personaje y el nombre de la colonia. En sí una explicación un poco rebuscada, ya que esta estación desde la planeación llevaba el nombre de Gran Canal, debido a la gran avenida que atraviesa, el cual es un nombre mucho más referencial, y cualquiera que haya sido el motivo del cambio, es mejor dar paso a una estación más. Puesto
18. Hablando de personajes históricos mexicanos, es turno de Guerrero. La estación de Correspondencia es posible que lleve el nombre y el icono, por provenir de la colonia y la avenida cercana del mismo nombre. El general Vicente Guerrero es representado con el atuendo militar. Vicente Ramón Guerrero Saldaña fue un político y militar mexicano de origen indígena náhua y afrodescendiente que se desempeñó como presidente de México entre el 1 de abril de 1829 y el 17 de diciembre de 1829. Con un total de 2.181.433 pasajeros. Ubicada en la colonia Guerrero, entre la calle de Zarco y el eje 1 Poniente y eje 1 Norte, Guerrero y Mosqueta. La colonia tiene una gran historia, procedía del antiguo barrio prehispánico de Cuepopan, originalmente llamada como Bellavista. La zona cuenta con un legado histórico y cultural tanto antiguo como actual. A principios del siglo XX fue considerado un barrio de clase alta al alojar intelectuales como el arquitecto Rivas Mercado, el cual se le atribuye el Ángel de la Independencia. En la actualidad también se encuentran zonas populares, como lo son el Salón de Baile de Los Ángeles y la Casa Paquita, que fue un restaurante bar de la cantante Paquita la del Barrio, la cual habitó dicha colonia, así como el Mercado Martínez de la Torre, un recinto que goza de gran popularidad, además de contar con todo tipo de servicios y locales comerciales. Es una zona con una mayor población por sus inmuebles tanto antiguos como modernos. Para la línea B, aperturada un 15 de diciembre de 1999, suele tener mayor afluencia que su homóloga de la línea 3, quizá porque esta última tiene menos entradas, quizá porque la estación de la línea B se ubica sobre los dos ejes viales y más cercana a la estación de la línea 3 del Metrobús. Y con esto demos paso al siguiente puesto. Puesto 17. Nuevamente una estación de correspondencia, nuevamente cercana a la terminal poniente e inmediatamente después en dirección oriente tenemos a Garibaldi / Lagunilla. La estación que inicia operaciones un 15 de diciembre de 1999. Ubicada entre las colonias Guerrero, Morelos y Centro. Con diversos sitios de interés, una estación para la línea 7 del Metrobús y 5 del trolebús cercana a la avenida Paseo de la Reforma, una de las avenidas más importantes de la ciudad, el eje 1 Norte Ignacio López Rayón, la Plaza Garibaldi, un recinto caracterizado por encontrar mariachis o músicos. También se encuentran el Museo del Tequila y el Mezcal, restaurantes y el Mercado de la Lagunilla, un lugar característico por la venta de ropa y muebles, así como artículos de todo tipo. La estación de la línea 8 tiene mayor afluencia, quizá en parte por su cercanía a los transportes mencionados. Con un total de 2.305.863 pasajeros. La estación cambió su nombre agregándole Lagunilla en el año 2009. La estación recibe este nombre debido a la Plaza Garibaldi, que es llamada desde 1921 en honor a José Pepino Garibaldi, un militar italiano que luchó junto a Francisco I. Madero durante la Revolución Mexicana. Anteriormente conocida como Plaza del Baratillo o Santa Cecilia, el cambio honró la participación valiente del personaje. El mariachi tiene su origen en Jalisco. La palabra mariachi se deriva del vocablo francés que significa boda, por un grupo de músicos que amenizaba ceremonias nupciales. El primer mariachi que llega a la Ciudad de México en 1905 se establece en el barrio que antiguamente se conocía como Santa Cecilia. El icono de la estación representa un jorongo y una guitarra, vestuario e instrumento típico de los mariachis. Y vayamos amenizando el siguiente sitio. Puesto 16. Y nuevamente tenemos una estación de correspondencia y uno de los iconos más carismáticos. Este puesto es para Oceanía. El icono de la estación es la silueta de un canguro, debe su nombre al cruce con la avenida Oceanía. La colonia Romero Rubio lleva la nomenclatura en sus calles de continentes, países y ciudades del mundo. Oceanía es uno de los 5 continentes del mundo, donde el país más grande es Australia, cuyo animal representativo es el canguro, figura que ha sido llevada al escudo nacional de ese país. Nuestro canguro junto un total de 2.751.391 usuarios. Comenzando a circular por encima de la línea 5 un 15 de diciembre de 1999, es de los transbordos más cortos al solo contar con un pasillo de escaleras y tener la sensación de estar ya en la otra línea. La estación está ubicada en la colonia Pensador Mexicano, Romero Rubio y Aquiles Cerdán cerca del circuito interior, Avenida Río Consulado y Avenida Oceanía,
Oceanía, pertenece a la alcaldía Venustiano Carranza. Quizá su afluencia no sea tan grande para esta línea, pero se debe de considerar que ambas entradas se encuentran muy cercanas las unas de las otras. La zona cuenta con el Mercado Pensador Mexicano, locales de comida, algunos edificios para trámites de gobierno, algunas clínicas, escuelas, sin embargo igualmente sus viviendas son más individuales o edificios con pocos departamentos. Aún así a la zona también arriban gran cantidad de transportes como la línea 4 del trolebús y varios camiones y colectivos más. Así que vayamos saltando a un puesto más. Puesto 15. Y nuevamente tenemos una estación que se encuentra inmediatamente después en sentido oriente del puesto anterior y aquí está Deportivo Oceanía. La silueta de la estación es de un koala con un balón de fútbol. El centro deportivo se inaugura el 15 de noviembre de 1964. Como se vio en el puesto anterior, similar a los canguros, los koalas son fauna característica del país australiano, debido a encontrarse aún cercano a la avenida Oceanía, es que este deportivo lleva dicho nombre y por tanto el icono y la estación en referencia a estos detalles. Con un total de 4.380.121, el koala ganó este puesto. La estación comienza a operar desde el 15 de diciembre de 1999, un mes y 35 años de inaugurado el sitio al que hace referencia, brindando servicio a las colonias Unidad Habitacional San Juan de Aragón primera y segunda sección y parte de la colonia Pensador Mexicano, entre el eje 3 Norte Avenida 506 y lo que se convierte de Avenida Oceanía en Avenida 608 o viceversa. El deportivo está ubicado en la colonia Pensador Mexicano, Alcaldía Venustiano Carranza. El deportivo cuenta con varias actividades tanto deportivas como culturales, hay campos, canchas y pistas de diferentes disciplinas, también hay alberca y salones, área de gotcha, jardines de eventos y un lienzo charro. Las colonias igualmente no se encuentran tan densamente pobladas, además de que esta estación se ubica cercana al bosque de Aragón, lo que hace que las viviendas se encuentren más lejanas a la estación como tal y puede que decidan tomar otros medios de transporte. Puesto 14. Y hacia su terminal oriente, unos kilómetros después es turno de la segunda estación con Aragón en su nombre. En este top y tenemos a Villa de Aragón. Esta estación se localiza entre las colonias Unidad Habitacional San Juan de Aragón cuarta, quinta y sexta sección y la propia colonia Villa de Aragón. Quizá a las afueras de la estación no se vean tantos sitios de interés al tomar una parte del bosque de Aragón y la planta de selección, que se encarga de separar los residuos que diariamente se producen. Además de esto hay varios institutos y escuelas como el CETIS 54 o el Instituto Tecnológico de Gustavo Amadero, hay algunos comercios locales y la zona cuenta con una estación del Metrobús de la línea 6 cercana, en teoría, con el mismo nombre, sumando un total de 4.604.715 usuarios, comenzando a circular desde el 15 de diciembre de 1999. El icono de la estación es de un conjunto de casas. El nombre hace referencia a la colonia cercana, que aunque hay varias colonias con Aragón en ellas, esta en particular recibe este nombre. Se dice que desde el año 1435, cuando los mexicas derrotan a los tepanecas de Azcapotzalco, fijan nuevos límites a las tierras de los tlatelolcas. Casi más de 2 siglos y medio rentaron sus tierras por primera vez. La primera persona en rentar dichas tierras es el capitán de corazas Blas López de Aragón, proveniente de Sevilla, quien forma la hacienda de Santa Ana, una de las más antiguas del Valle de México, cercana a la villa de Guadalupe y colindante con el río de Guadalupe hasta su desembocadura en el lago de Texcoco. Aquí se cultivaba y se criaba ganado. El casco o casa principal estaba situado en lo que hoy es la calzada de Guadalupe, de ahí que también una colonia de la zona tenga el prefijo Aragón. Con los años la hacienda cambia su nombre por el pueblo de San Juan de Aragón, que surge como sitio para que vivan los trabajadores de la hacienda. En la década de los 70 se construye allí la unidad habitacional San Juan de Aragón. San Juan se añadió en referencia a San Juan Crisóstomo, cuyo nombre adoptó la iglesia local. Una cuarta parte del territorio es ocupado por el bosque, lago y zoológico del mismo nombre y alrededor surgieron varias colonias, siendo Villa de Aragón una de ellas. Para los que gustan de las cumbias sonideras, algo muy característico de la Ciudad de México, el grupo Cual, una de las agrupaciones más reconocidas del género, provienen justamente de las cercanías a esta zona. Y desde San Juan de Aragón, veamos un puesto más. Puesto
13. Momento de regresar a su terminal poniente y su viaducto elevado, y este puesto es para Romero Rubio. Inaugurada un 15 de diciembre de 1999, la estación recibe su nombre y por tanto su pictograma debido a la colonia ubicada al norte de la estación. Manuel Romero Rubio fue un destacado abogado, político y senador mexicano en el gobierno de Benito Juárez y, posteriormente, figura política fundamental durante el Porfiriato, sumando un total de 5.092.619 usuarios. Entre las colonias Moctezuma, Pensador mexicano y la propia Romero Rubio y cercana a la Avenida del Peñón. La zona cuenta con algunos parques, las viviendas suelen ser más casas propias o de pocos departamentos y hay comercios varios más locales. El principal sitio de interés quizás sea la Plaza Encuentro Oceanía, inaugurada en 2021, es una gran plaza comercial que cuenta con varios comercios, áreas de juego y restaurantes, así como la tienda de muebles IKEA de origen sueco. El sitio se ha vuelto más popular con el paso del tiempo y ayuda a que esta estación haya aumentado su afluencia considerablemente en los últimos años. Algo curioso es que Romero Rubio fungió como secretario de Relaciones Exteriores y justo lo que se mencionó antes fue que la colonia que lleva su nombre, las calles llevan nomenclatura de ciudades, países y continentes extranjeros. Así que es momento de viajar, pero a otra estación. Puesto 12. Y siguiendo las vías en dirección poniente, llega a la querida locomotora de San Lázaro. San Lázaro se encuentra en las colonias 10 de Mayo, 7 de Julio, Escuela de Tiro y Ejido del Parque en la alcaldía Venustiano Carranza. Se ubica cercana a la terminal de autobuses del Oriente Tapo, el Palacio Legislativo, el Poder Judicial de la Federación, Consejo de la Judicatura Federal y el Palacio de Lecumberri. Además de contar con parques, un teatro, campos y comercios locales. Igualmente también hay una estación de las líneas 4 y 5 del Metrobús con el mismo nombre, quizá no sea una zona tan poblada, pero sí cuenta con varios sitios visitados diariamente. Con un total de 5.135.794 usuarios. El icono de la estación representa la locomotora de vapor. Su nombre hace referencia a la antigua estación del ferrocarril interoceánico que pasó a ser Ferrocarriles Nacionales, edificada en 1878, salían trenes de vía que cubrían la ruta México-Puebla-Veracruz y llegaban hasta el istmo de Tehuantepec. La zona tomó su nombre por el Hospital de San Lázaro, fundado por Hernán Cortés para tratar la lepra, lugar donde años después se edificó la estación de ferrocarril. Lázaro de Betania es el personaje bíblico resucitado por Jesús, cuyo nombre significa Dios ayuda. El nombre se asocia entre otras cosas a la curación y la salud, llegando a dar servicio a partir del 15 de diciembre de 1999, es momento de ver una estación más. Puesto 11. Y es momento de ir al extremo de la Terminal Oriente y por primera vez tenemos una estación de las que se inauguraron en el segundo tramo de la línea, se trata de Olímpica. Esta estación de paso comienza a dar servicio un 30 de noviembre del 2000. El icono de la estación son los aros olímpicos, símbolo que se dio a conocer en los Juegos de 1924 en París. Cada aro simboliza cada uno de los continentes del globo terráqueo y son símbolo de paz, de unidad y universalidad humana a través del deporte. La colonia ubicada en el ya municipio de Ecatepec recibe el nombre de Olímpica 68 en conmemoración a los Juegos Olímpicos celebrados en México en 1968. Otra curiosidad es que algunas calles de esta colonia también reciben nombres de países, siendo ya dos colonias que atraviesa la misma línea B, que tienen nomenclaturas similares en sus calles, sumando un total de 5.275.319 usuarios. La estación brinda servicio a las colonias Emiliano Zapata, Valle de Anahuac, Jardines de Aragón, Rinconada de Aragón y la propia Olímpica 68. Aunque es una estación de uso más local, aún así tuvo una buena afluencia diaria. Cercanos al sitio encontramos una plaza casi en abandono, donde aún hay letreros de locales que ya no existen. Center Plazas está a un costado y al momento de inaugurar esta estación la plaza solía ser un punto de interés, sin embargo en los alrededores aún existen comercios y edificios de trámites que aún funcionan. Claramente también varios colectivos suelen usar esta estación de base para no tener que lidiar con el tránsito de la terminal nororiente. Dado esto, es momento de pasar a un puesto más. Puesto 10. Llegamos a la mitad de la línea, veamos una estación más ubicada en terrenos del Estado de México y es turno para la estación Río de los Remedios.
El icono de la estación es un velero con una corona. El río de los Remedios es una de las pocas corrientes fluviales todavía existentes de la Ciudad de México. Este mezcla sus aguas con las del gran canal de desagüe que proviene de la CDMX, con aproximadamente 15.7 kilómetros de longitud, ubicado en su mayor parte en el centro y el poniente de la Ciudad de México y parte del Estado de México. Cubre las zonas desde Naucalpan hasta Ecatepec y Nezahualcóyotl. Lleva este nombre debido al santuario de la Virgen de los Remedios, ubicado en Naucalpan, Estado de México. Fue nombrada en honor a la imagen religiosa traída por los españoles. El río servía de referencia geográfica en esa región. Nuestro velero alcanzó un total de 5.434.828 usuarios. Ubicada en el cruce de la Avenida Central Carlos Jan González y el anillo periférico Avenida Río de los Remedios entre los municipios de Nezahualcóyotl y Ecatepec, acerca a los usuarios de las colonias Valle de Aragón primera y segunda sección. La estación cuenta con un acceso único con pequeños pasillos de torniquetes. Debido al cruce con el anillo periférico, los transportes de la zona suelen recorrer esta avenida partiendo desde esta estación, aunque si bien al estar entre dos municipios, la estación da un servicio más local y al estar rodeada de algunos comercios, escuelas y hogares, los transportes que rodean la zona hacen que esta estación lograra estar dentro de las más usadas. Abierta un 30 de noviembre del 2000, es momento de pasar otra estación más. Puesto 9. Y nuevamente hacia la terminal oriente de esta línea y la última estación con Aragón en su nombre tenemos a Plaza Aragón, ubicada entre las colonias Rinconada de Aragón, Ignacio Allende, Vicente Cobos, Laderas del Peñón y San Agustín. Al tener una plaza de mayor tamaño, esta estación reúne varios sitios de interés por sus comercios y restaurantes. Aunque también existe un hospital regional y otras clínicas, los transportes que parten de esta zona también acercan a los pobladores del oeste Camaco-Coacalco. En sí, todas las estaciones sobre la avenida central sirven como base para colectivos que acercan a lugares más alejados o sin acceso a un transporte masivo. La zona de Ecatepec solía ser considerada como ciudad dormitorio, es decir, poblados donde solo hay casas habitación y se requiere de trasladarse a otro sitio para oportunidades educativas o de trabajo. Sin embargo, es curioso que varias estaciones dentro de Ecatepec quizá no transporte a personas del lugar, sino a gente que habita en zonas aún más alejadas de estos sitios, logrando un total de 5.657.890, poca diferencia entre estos últimos puestos, sin embargo números altos para estaciones de paso. Comenzando a dar servicio un 30 de noviembre del 2000. La imagen de la estación es un puesto de tianguis. Tianguis viene del náhuatl, que significa mercado o plaza de mercadeo, de donde se relaciona con el centro comercial Multiplazas Aragón. Inaugurada formalmente hacia 1978, debido a la creciente población de la zona con numerosas tiendas de autoservicio y locales comerciales, se dice que en sus primeros días, avionetas arrojaron volantes para dar a conocer a la población el sitio. Algo curioso es que porque este nombre y el de Perisur no fueron puestos en duda a diferencia de Centro Vancomer, el cual pretendía ser el nombre de la actual estación Coyoacán, ya que se argumentaba que no podrían llevar nombres de marcas comerciales las estaciones. ¿Será porque es solo el nombre de la plaza o por tener un registro de marca distinto? Resulta interesante este aspecto, que de igual manera el Centro Vancomer dejó mucho tiempo atrás de ser conocido con ese nombre. Ahora sí, vayamos a un puesto más. Puesto 8. De vuelta hacia la terminal poniente pero sobre la misma avenida, tenemos a la estación Nezahualcóyotl. Nezahualcóyotl proviene del náhuatl y significa coyote hambriento. La silueta de la estación es la cabeza de un coyote. Nezahualcóyotl es rey de Texcoco entre los años 1431 y 1472. Ayudó a la construcción del acueducto para llevar agua a la Ciudad de México y estableció leyes para garantizar lealtad al Estado y buenas costumbres. El municipio de Nezahualcóyotl, en el Estado de México, lleva ese nombre en honor al célebre Tlatoani, quien también fue un poeta y filósofo texcocano del siglo XV. La zona se comienza a poblar desde 1940, pero se reconoce como municipio hasta 1963. La estación toma este nombre debido a ser la primera estación en dirección poniente a oriente en estar dentro de los terrenos de dicho municipio y que fue así requerido desde su inauguración por autoridades.
El centro del municipio se ubica casi a más de 11 kilómetros de distancia y la estación más cercana del metro sería Guelatao de la línea A. Con un total de 6.580.951 usuarios para 2025, la estación de paso inaugurada el 30 de noviembre del 2000, se ubica entre las colonias, el Vergel de Guadalupe, el Rectángulo, Bosque de Aragón y Joyas de Aragón. La zona cuenta con algunos mercados como el del Vergel de Guadalupe, hospitales, comercios de comida, parques, locales comerciales, aunque uno de sus sitios que más gente recibe diariamente sería la FES Aragón, la cual es un recinto educativo con un gran tamaño, lo que hace que estudiantes y trabajadores de la zona acudan diariamente a este sitio, quizá algo alejado de la estación ya que la avenida que lleva al sitio se encuentra casi entre esta estación e Impulsora. La estación llamada Continentes, que cambió su nombre en 2002, fue nombrada así debido a la avenida que atraviesa, conocida como Bosque de los Continentes. Algo interesante es ver que la colonia Bosque de Aragón igualmente tiene nomenclaturas en sus calles con nombres de países pero agregando la palabra bosques. Y atendido esto pasemos a nuestra siguiente estación. Puesto 7. Casi en el extremo poniente, es momento de ir a una zona con historia para la ciudad, y este puesto es para Lagunilla. Dentro de entre las colonias Centro y Morelos, la estación estaría ubicada en un costado de lo que sería conocida como la zona de la Lagunilla, ya que los historiadores dicen que esta zona está entre las calles Eje Central, República de Brasil, Calle Libertad y Calle Mariana Rodríguez del Toro de Lazarín, que sería lo que se muestra a continuación. Al ser un centro de comercio de tan amplia magnitud, se puede encontrar de todo un poco, aunque su mayor fama se debe a los muebles a precios más bajos y ropa para eventos como bodas o 15 años. En la calle de Comonfort los domingos, se coloca el Tianguis de Comonfort, que se extiende varias calles desde el Paseo de la Reforma, que aunque últimamente se ha vuelto un punto más encuentro por su venta de bebidas preparadas, solía ser conocido por ser un mercado de antigüedades. Con un total de 6.596.913 usuarios. El icono de la estación es de un pato silvestre. El barrio de la Lagunilla en la Ciudad de México debe su nombre a una pequeña laguna que existía en esa zona durante la época prehispánica y colonial. Este cuerpo de agua era parte del sistema de lagos del Valle de México y funcionaba como un embarcadero vital para el transporte de mercancías al mercado de Tlatelolco. Hoy en día el nombre se relaciona a un afamado y popular conjunto de mercados dentro de la parte antigua de la Ciudad de México. El mercado de Santa Catarina, llamado comúnmente de la Lagunilla, fue reemplazado por 4 edificios. El primero para alimentos, el segundo para ropa y telas, el tercero para muebles y varios, y el cuarto que constituye la zona de puestos, en Libertad y Comonfort. Comenzando a circular desde el 15 de diciembre de 1999, es turno de ver un puesto más. Y llegó el momento del juego marca MetroTube. El día de hoy tenemos 6 estaciones, dado la longitud de la línea, tenemos 2 estaciones de la alcaldía Cuauhtémoc, 1 en el municipio de Nezahualcóyotl y 3 en el municipio de Ecatepec. ¿Sabes qué lugar ocupa cada una? Puesto 6. Comencemos con una estación en un lugar muy emblemático para la Ciudad de México, y el primer punto puede ser sumado, si tu respuesta fue Tepito. La estación de paso, inaugurada el 15 de diciembre de 1999. La imagen de la estación es el icono que se utilizó en los Juegos Olímpicos de 1968 en la Ciudad de México para identificar el boxeo, como un homenaje a los campeones mundiales, olímpicos y profesionales de box que nacieron, crecieron y se formaron en el popular barrio de Tepito. Lleva este nombre debido a que proviene del náhuatl Teocaltepitón, que significa templo pequeño o templo chico. Históricamente, el sitio se asoció con una pequeña ermita. En los primeros años posteriores a la conquista, en la plazuela llamada de Tepito, hoy denominada Plaza de Fray Bartolomé de las Casas, había un templo pequeño que los indígenas llamaban Teocultepitón, al cual los españoles llamaron Tepito. Anteriormente los habitantes de este lugar fueron sometidos por el dominio azteca, quienes les impidieron comerciar en el gran mercado de Tlatelolco. El lugar se llenó de mesones, donde llegaban arrieros de otras partes de México a vender mercancía. Estos mesones fueron convertidos en vecindades y debido a diversos conflictos en los años 20, llegaron pobladores de otros estados con distintos oficios, entre ellos zapateros, lo cual ayudó más al comercio de mercancía en la zona. Se dice que durante la época prehispánica, el
área albergaba pequeños adoratorios mexicas, marcando la frontera entre Tlatelolco y Tenochtitlán, así como por mantenerse alejado de la modernización en los años posteriores, fue que se le comenzó a conocer como Barrio Bravo, resaltando su identidad fuerte, su historia de resistencia y su carácter indomable, así como por el hecho de que sus habitantes se han caracterizado por ser luchadores, aguerridos y defender su identidad con tenacidad. Tepito sumó un total de 6.829.050 en total. Aunque ubicada entre las colonias Morelos y Centro, el barrio de Tepito se ubica en la parte de la colonia Morelos que se encuentra en la alcaldía Cuauhtémoc. Haría falta un solo video para abarcar todo lo que se puede encontrar en los puestos de Tepito, ya que debido a su historia y amplitud se pueden encontrar gran cantidad de objetos, desde los clásicos como ropas y textiles, el mercado de tenis, las antigüedades donde se encuentran desde discos hasta juguetes, los comercios de relojes, electrónica, música, calzado, hogar, productos importados e inclusive se han popularizado locales con venta de productos de lujo con todo y certificados. Además de esto, la zona ha vuelto a ser un sitio de interés al contar con puestos de bebidas que inclusive cuentan con música viva. Esto sería el área que abarca el mercado aproximadamente. Al sur de la estación, ya en la colonia Centro, igualmente existen grandes locales comerciales de productos de origen chino, maquillaje, decorativos para fiestas y juguetes, como la famosa Plaza de Peña y Peña. Y con esto pasemos a una estación más. Puesto 5. Partiendo de vuelta a la avenida Central, encontramos a la estación Impulsora, así que suma otro punto si esta fue tu respuesta. La estación, que alguna vez fue considerada en llamarse Campestre por la colonia al poniente, terminó tomando el nombre de la colonia al oriente. Inaugurada un 30 de noviembre del 2000, la estación de paso debe su nombre debido a una antigua cooperativa avícola que operaba en la zona durante la segunda mitad del siglo XX. Una impulsora es un conjunto de personas que se dedican a difundir ciertas actividades en uno o varios lugares como la agricultura, la ganadería, el comercio, algunos servicios, etc. Muchas empresas son denominadas así por dedicarse a promover ciertos bienes y servicios. La imagen de la estación es una carreta agrícola y un casco de hacienda al fondo. Con un total de 7.113.520 usuarios, ubicada en el ya municipio de Nezahualcóyotl, da servicio a las colonias Valle de Aragón primera y segunda sección, y las ya mencionadas Campestre e Impulsora Popular Avícola. La zona cuenta con los clásicos puntos de interés, el tianguis de Impulsora y algunos bares para la población estudiantil de la FES Aragón, ya que, como se mencionó antes, esta estación junto a Nezahualcóyotl se encuentran cerca del recinto. Sin embargo, aunque pudiese considerarse como una estación de uso más local, muchos habitantes de las zonas provenientes de San Felipe de Jesús suelen usar esta estación, ya que la avenida Valle de las Zapatas y avenida Francisco Villa conectan con el eje 6 norte y por tanto con dicha zona. Por lo que demos paso a una estación más de la línea B. Puesto 4. Y llegamos a otra estación de la avenida Central, pero ubicada en otro municipio, y este puesto le pertenece a Ecatepec. Ubicada entre las colonias Florida y Valle de Anáhuac sección A y B2. Similar a Nezahualcóyotl, esta estación cambió de nombre para dar identidad al municipio en el que la estación se ubica, un reemplazo polémico, ya que se afirma que el cambio se dio a que el pictograma del tecnológico tenía derechos de autor y que por eso se buscó el cambio en el año 2008. Lo que hace que, al igual que la estación Nezahualcóyotl, esta estación se ubique muy apartada del Palacio Municipal por casi 12 kilómetros. La zona se encuentra cercanas al Center Plaza, un centro comercial de gran tamaño en estado de semi-abandono. Hay escuelas y algunos comercios locales. No obstante, su punto de mayor interés es el Tecnológico de Ecatepec, un recinto estudiantil universitario que cubre un gran territorio y, como se ha visto en otras estaciones similares, los lugares educativos suelen mover una gran cantidad de pasajeros entre semana. Al igual se encuentra un centro cultural, el Centro de Autismo del Teletón, una universidad de adultos mayores, hospitales y clínicas. Al encontrarse dentro de Ecatepec, era probable que tuviera una gran cantidad de usuarios y más con sitios de interés cercano, ya que la estación logró obtener un total de pasajeros de 7.737.382. La silueta de la estación es el glifo utilizado por los antiguos mexicas para representar a Ecatepetl, un monte en cuya parte superior está la imagen del dios del viento. Ecatepec significa en el cerro del viento. La lengua náhuatl es metafórica, al decir cerro remite a la idea de un pueblo o ciudad. Por la españolización del náhuatl, ahora solo se pronuncia así.
Écatl es uno de los nombres de Quetzalcóatl, deidad por excelencia de todas las culturas antiguas de Mesoamérica, relacionado con la creación del cosmos. El maíz es el planeta Venus y la serpiente emplumada. Quetzalcóatl es un dios antropomorfo, en su rostro lleva un objeto bucal como dios del aire, por medio del cual distribuye los vientos por los diversos rincones del cosmos. La estación de paso fue inaugurada el 30 de noviembre del 2000. Y con esto veamos el podio de esta línea. Puesto 3. Con medalla de bronce, es momento de sumar otro punto, si estás pensando en otra estación de paso en el municipio de Ecatepec y Esmusquis. Comenzando su servicio el día 30 de noviembre del 2000. Ubicada en el municipio de Ecatepec entre las colonias Valle de Aragón tercera sección y Nuevo Valle de Aragón, y aunque claro el nombre de la estación hace referencia a la colonia ubicada al nororiente Melchor Musquis, dicha colonia se ubica casi entre esta estación y la anteriormente vista Ecatepec. Al igual que en puestos anteriores, las salidas de la estación sirven de base para múltiples transportes. La avenida que atraviesa Valle de Guadalupe conecta la zona oriente de Ecatepec con la salida a Pachuca y la zona de Xalostop, que tiene una historia más industrial. La zona cuenta con diversos comercios, una plaza comercial, algunos edificios de trámites, pero sobre todo las zonas habitacionales, que si bien no son multifamiliares y son más casas propias, hay muchas familias que habitan la zona. La estación, que hace referencia a una colonia para conmemorar a un personaje histórico, obtuvo un total de 8.631.839 usuarios. La silueta de la estación es el busto de Melchor Musquis. José Ventura Melchor Siriaco de Esa y Musquis de Arrieta, fue un militar y político mexicano que participó al lado del bando insurgente durante la independencia de México. Melchor Musquis, como presidente interino de México en 1832, destacó por su extrema honradez y austeridad, combatiendo la corrupción al controlar estrictamente los fondos públicos. Considerado el presidente incorruptible y de los más honrados, fue gobernador del Estado de México por 3 ocasiones. Y con la estación de paso más importante para esta línea, veamos los primeros 2 puestos. Puesto 2. Llegamos al puesto 2, con las 2 terminales sobrantes. Pero la plata en esta ocasión será para la Terminal Oriente, Ciudad Azteca. El icono de la estación representa el glifo típico de la ciudad azteca de Tenochtitlán. La estación toma su nombre por la colonia ubicada al norte, que cuenta con 3 secciones, la cual referencia a la cultura azteca o mexica, que es la civilización prehispánica que fundó México Tenochtitlán. El término azteca significa habitante de Aztlán. Contando con un total de 14.832.384 usuarios, es claro el por qué ocupó este puesto. Ubicada dentro de la primera y tercera sección de las colonias del mismo nombre y las colonias San Agustín tercera sección e Ignacio Allende. La estación cuenta con un moderno CETRAM, en el cual hay una gran variedad de comercios y locales, incluido un cine, a su vez cercano a la Multiplaza Aragón. También hay escuelas, restaurantes y hospitales, aunque su principal punto de interés quizás se deba a su conexión con múltiples transportes que conectan a zonas más al norte y poniente del Estado de México, uno de ellos la línea 1 del Mexibus que va hasta Tecamac, así como varias combis, camiones y colectivos. No olvidemos que Ecatepec es de los municipios más poblados y por tanto es interesante ver el por qué las estaciones dentro del municipio generaron tanta afluencia. La terminal fue inaugurada el 30 de noviembre del 2000 y con estos datos, pasemos a ver el desenlace de este video. Puesto 1. Como medalla de oro y como primer puesto, es turno de la Terminal Poniente y suma tu último punto si tu respuesta fue Buenavista. Como parte de la alcaldía Cuauhtémoc, atiende a las colonias Santa María la Ribera, Guerrero y la propia Buenavista. Cercanos a la Avenida de los Insurgentes y la calle Jesús García, la estación se encuentra rodeada de varios sitios muy visitados, como lo son una gran plaza comercial de varios niveles, Forum Buenavista, la Biblioteca Vasconcelos, la explanada de la alcaldía Cuauhtémoc, el Tianguis Cultural del Chopo y el antiguo centro artesanal actualmente en abandono, e incluso es de las estaciones más cercanas al kiosco morisco de Santa María la Ribera, además de contar con amenidades como hospitales, mercados, restaurantes y un largo etcétera. Eso sin contar su conexión a múltiples transportes, como lo son una estación con la línea 1, 3 y 4 del Metrobús, el tren suburbano a Cuautitlán y lo que será su conexión con el AIFA igualmente, así como a varios transportes de la zona. Para que obtuviera este puesto, la Terminal Poniente obtuvo un total de 17.231.622 pasajeros en 2025. Nuestra querida locomotora fue abierta el 15 de diciembre de 1999.
El icono de la estación es el frente de una locomotora. La estación de trenes de Buenavista fue inaugurada originalmente en 1873 como la primera terminal ferroviaria de pasajeros, conectando la capital con Veracruz. Desde el 2008, funciona como la terminal principal del tren suburbano. Hoy en día, la Ciudad de México solo lleva trenes al interior de la República con carga, por lo que la estación Buenavista cerró sus puertas al público viajante. La colonia en donde se ubica tiene el mismo nombre, ya que hace siglos la vista del paisaje era magnífica, de tal transparencia que se podía contemplar la ciudad. En la actualidad es conocido por ser lugar en donde se encuentran la explanada de la delegación Cuauhtémoc. Hablamos de trenes de metro y terminamos con una estación con historia de trenes, por lo que este ha sido el video de hoy. Agradezco el apoyo, tus comentarios son importantes, recuerda que puedes pedir un saludo si quieres aparecer en el próximo video. Tengan una feliz vida, saludos y que lleguen pronto y con bien a su destino. Hasta pronto.